te quejes que lo estás leyendo, Robert. No, lo que pasa es que Bueno, es una ya está noticia... grabando, señores, ya está grabando. Tienes una chuletita ahí. Muy buenos días a todos los asistentes a esta videoconferencia y a todos aquellos que la puedan ver en diferido, porque el contenido de la misma va a ser muy importante tanto en el ámbito laboral y en el ámbito del derecho concursal, que contaremos con opinión de profesionales o de abogados con experiencia dilatada en estos dos ámbitos, ¿no? Antes de entrar en la reunión de hoy, sí me gustaría anticiparles que el Gobierno de España pues, va a aprobar dentro de lo que son las medidas del Plan de Turismo Especial de Turismo, pues una medida importante en el ámbito financiero, que es que tanto empresas como autónomos puedan solicitar carencia del principal de los créditos hipotecarios de cualquier inmueble que esté afecto a una actividad turística, con lo cual, pues a todos aquellos que estén en esa situación y que tengan interés, pues estén a la espera de los próximos días a ver cuándo se publican a través del Consejo de Ministros el correspondiente decreto o qué forma jurídica adopta el Gobierno de España para que las empresas y autónomos puedan pedir ese aplazamiento, o mejor dicho, esa carencia de 12 mensualidades máxima para créditos hipotecarios, con lo cual es una buena noticia que nos permite un poco de oxígeno en el ámbito financiero de aquellas empresas, no solo del sector alojativo, sino del ámbito turístico en su totalidad, para los créditos hipotecarios vigentes. Sin más, le paso la palabra a don Santiago Sáenz, que va a dirigir esta videoconferencia en el ámbito jurídico. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días a toda la audiencia en el día de hoy. Por así ser preciso y requerirlo las circunstancias actuales en las que estamos, pues vamos a tener otra repetición y una segunda también intervención de todos los compañeros abogados, asesores laborales y por nuestra parte mercantiles y de empresa, para posicionarnos en la situación a día de hoy en ambas materias, materia laboral y la materia concursal, ERTES, etc. Sin más preámbulos, le presentaré una vez más a los compañeros que son don José María Vela y doña Doris Abogada, ambos abogados laboralistas con gran experiencia como asesores laborales de empresas. Y pues el tema que nos van a comentar hoy, un poco, yo se lo voy a remitir a ellos, ya que ellos se han coordinado y entonces pues ya nos contarán. Así que adelante, José María y Doris, por favor. José María, empieza. Sí. ¿Qué tal? Ya. Buenos días. Perdón que tenía el micrófono apagado y me lié con el ratón. Pero... Les toca a ustedes ahora. Bueno, la verdad es que como recientemente tuvimos también una videoconferencia en este sentido, bueno, pues más bien esperaré también a ver qué dudas y qué inquietudes son las que puedan plantearse hoy en la videoconferencia. Quizás será mucho más operativo que el hecho de plantear aquí una charla más o menos larga. Y bueno, y simplemente manifestar que en principio desde el Real Decreto desde el 18/2020 que se publicó el 13 de mayo, bueno, no ha habido novedades, desgraciadamente, dignas de mención en el ámbito laboral, más allá de de cómo han ido interpretando, de las interpretaciones tanto de la Dirección General de Trabajo como de la Seguridad Social en cuanto a la aplicación de este Real Decreto, que al final básicamente lo que venía era a organizar la desescalada o la salida de los trabajadores que estaban en los ERTES por causa de fuerza mayor, pues bueno, un poco bonificando aquellas empresas que sacaran a los trabajadores y los pusieran a trabajar y, en mi opinión, castigando a las empresas con aquellos trabajadores que no salieran del ERTE. Esto ha traído mucha polémica y, bueno, y las interpretaciones que se han venido
reflejando en diferentes, especialmente en los boletines de noticias red de la Seguridad Social, que tampoco es que tengan un valor jurídico a efectos de un juez demasiado grande, pero bueno, sí es verdad que establece el criterio de quién debe cobrar las prestaciones de la Seguridad Social, que es precisamente la tesorería. Con lo cual, bueno, en principio, y por resumir, se han establecido dos criterios en cuanto a cuándo una empresa deja de estar en un ERTE de fuerza mayor total para pasar a un ERTE de fuerza mayor parcial. Dos criterios más flexibles. Uno es desde que aquellos trabajadores que vayan o que estén dirigidos a realizar labores de mantenimiento o de preparación de la actividad sin que la actividad se reinicie. Y aquí entran, pues entiendo o queremos entender, diversos trabajadores de cualquier categoría dentro de la hostelería, por ejemplo. Esos trabajadores que simplemente van dirigidos a mantener o a reactivar o a preparar la reactivación de la actividad, no computarían a efectos de pasar la empresa de un ERTE de fuerza mayor total a un ERTE de fuerza mayor parcial. Y por otro lado, también hacer una diferenciación en cuanto a centros de trabajo, que esto fue algo muy importante porque en la última charla tuvimos una conversación muy interesante con algún asociado que tenía diferentes centros de trabajo y que se veía amenazado al abrir uno o sacar trabajadores para uno de ellos, de que ese ámbito extensivo de las exenciones al pasar a un ERTE de fuerza mayor parcial le pudiera afectar. La tesorería ya manifiesta en un boletín de noticias red que va a hacer, todo esto lo va a hacer por centros de trabajo y que por tanto, textualmente dice que una empresa puede estar a la vez en fuerza mayor parcial respecto de los centros de trabajo donde reinicie la actividad, pero en fuerza mayor total en aquellos centros de trabajo donde no haya reiniciado la actividad. Desde luego todo esto va a dar lugar a muchísimas interpretaciones, a mucha conflictividad. Ya hay algunos magistrados que han hecho alguna aportación en algunas charlas donde, bueno, no están del todo de acuerdo con estas manifestaciones, pero lo cierto es que para que eso llegue tendrá que llegar al ámbito judicial y realmente quien debe sancionar inicialmente las acciones que tomen las empresas será la tesorería, será la Seguridad Social, que si mantiene este criterio, pues entiendo que no generará ningún tipo de acta de infracción que pueda acabar en el juzgado. En principio, quizás a destacar, a medida ahora podremos ir profundizando, y incluso Dori seguro que aportará alguna otra cosa, es lo que un poco quería plantear como novedades y a la espera de las preguntas que puedan ir surgiendo. Sí, si me permite la palabra, don Santiago, me gustaría aprovechar porque, como bien sabe todo el mundo, pues seguimos esperando a que el gobierno decida en qué términos va a ampliar los ERTE de fuerza mayor parcial y total, y simplemente informarles que de la información reciente que tengo, de momento la negociación está siendo muy difícil porque el problema está en que no quieren ampliar a más de septiembre los ERTE de fuerza mayor a nivel nacional, y en segundo lugar la propuesta que hay por parte del gobierno es de reducción de las bonificaciones de los seguros sociales para aquellas empresas que están abiertas, es decir, que están en fuerza mayor parcial, y para aquellas que están cerradas, que están en fuerza mayor total, subiendo los porcentajes de coste, es decir, aunque la norma lo recoge como una bonificación sobre los seguros sociales, para hablarlo o para ponerlo más sencillo, para empresas de menos de 50 empleados, pues sería subiría el coste de pagar a aquellos que estén en ERTE de fuerza mayor parcial el 55% que estamos ahora en junio, pasar al 65%, 75, 85 y 95 respectivamente en los siguientes meses. Y en las empresas de más de 50 trabajadores, pues subir el coste del 70% actual de junio al 75, 25 para finalizar en octubre, y en octubre tributar o pagar o devengar el 100% de los seguros de toda la plantilla. Esto, por contra, tiene una propuesta de bonificación también gradual en aquellos trabajadores recuperados del ERTE o desafectados del ERTE, pero la tesis general que se está negociando por parte de SOE y por parte de los patronales principalmente está en que no se bonifiquen la gente que está
dadas de alta, y en segundo lugar, que se bonifique de lo mayor posible a las que están afectadas en el ERTE parcial o ERTE total. Es decir, buscar un sistema más sencillo y no invertido de bonificaciones. Pero la negociación va a seguir siendo complicada y está siendo, o va por esa línea, ¿no? Aprovechar e informarles, sobre todo para las perspectivas de los próximos meses, teniendo en cuenta la poca actividad esperada y que puedan tomar las decisiones adecuadas en la planificación de lo que queda de año, ¿no? Con lo cual, en este sentido, no hay buenas noticias y tampoco se esperan que sean positivas, ¿no? Muy bien, Dani, por favor. Sí, nada, lo único que ya con lo añadido por Roberto, pues nada, lo único es seguir esperando un poco, un par de días más, porque lo único que medio se sigue hablando es que como mucho se está hablando hasta el 30 de septiembre. Después del 30 de septiembre no sabemos qué es lo que va a pasar, pero tampoco sabemos lo que va a pasar de aquí, del 30 de junio al 30 de septiembre con exactitud. Entonces es seguir esperando. Y poco más que añadir de momento. Salvo que ahora cuando empiecen con las preguntas, nosotros podamos ir añadiendo conforme a informaciones que tenemos y demás, pero que, como decimos, es que de momento son presunciones, que no tenemos nada aún en el papel. Vale, pues si les parece, entonces abrimos el turno de preguntas a los asesores laborales sobre dudas y cuestiones de interés que decidan someterle. Tiene la palabra, pues no sé, el que quiera empezar a preguntar a los ponentes. ¿Dudas, señores y señoras? Adelante, presidente. Si nadie tiene duda, y me gustaría ser el último en preguntar, pero si nadie pregunta, pregunto yo. ¿Qué escenario puede tener una empresa de ver con esta perspectiva de poca actividad, que tenga un ERTE de fuerza mayor total o parcial, que ya bonificado en los meses que ya se han vencido los seguros sociales de una parte importante de la plantilla, pero que, dada la poca actividad, tiene que hacer una reestructuración de su plantilla en los próximos meses? ¿Qué puede hacer de aquí hacia adelante? Es decir, tiene el compromiso individual del mantenimiento del empleo de aquellas personas que se han bonificado de los seguros sociales, pero ¿tiene alguna herramienta la empresa para poder cambiar esa decisión, tributar o pagar los seguros sociales que se ha beneficiado la empresa de las bonificaciones establecidas? A ver, ¿quién responde? Exactamente la pregunta más clara, porque es que se te oye súper bajito. Yo no te oí bien. No, estás en silencio. Perdón, disculpe, ¿ahora se me escucha mejor? Sí, ahora sí. Vale, la pregunta es, una empresa que se ha beneficiado o que se ha acogido a las reducciones fiscales, sociales de una parte de la plantilla o de la totalidad de la plantilla. Es decir, supongamos un ejemplo, una empresa de 10 personas que tiene una persona que ha reiniciado la actividad y que tiene a 2 personas trabajando y luego tiene a 8 en ERTE parcial, pero que no están desafectados en su totalidad. Está trabajando, tiene muy poca actividad y no tiene previsión en los próximos 3, 4, 5, 6 meses de que incremente su actividad. ¿Qué podría hacer con las 8 personas que no puede desafectar? Es decir, puede preparar, en este caso, algún despido, ¿en qué términos? ¿Y qué le penalizaría o qué tendría que pagar o devolver a la Seguridad Social de aquellas personas que se ha beneficiado? Vale, vamos a ver. En principio, aquí hay varias cuestiones. La primera es saber si la empresa de aquí a fin de año, teniendo la predicción tanto económica como de producción, se va a poder reorganizar con el total de todos los trabajadores a los efectos de poder organizar. No. Entonces, la cuestión es plantear la posibilidad de estudiar pues, futuros despidos improcedentes, en su caso, abonando lo que se entiende por la indemnización del trabajador. ¿Cuál es el tema? Vamos a ver. A mi entender,
Está la situación siguiente. El trabajador ha estado en ERTE o en ERTE parcial durante los últimos 3 meses y medio, de los cuales la empresa se ha bonificado de unas cotizaciones salariales de ese grupo de trabajadores. Si hay un despido improcedente, como el ERTE se entiende, no es una prestación por desempleo, sino que se entiende como una antigüedad del trabajador en la empresa tendrá que abonar. Es decir, en la antigüedad del trabajador a efectos de indemnización tendrá que tener en cuenta esos 3 meses y medio y, por tanto, tendrá que devolver a la administración la parte proporcional de esos seguros sociales de los que se ha bonificado por esos trabajadores en ERTE. Si no, entraríamos en un posible fraude de ley. ¿Cuál es el tema? Que es la gran discusión que aún estamos pendientes de saber. Como el trabajador una vez, vamos a ver, como los trabajadores estaban supeditados a una continuidad de es decir, de una prórroga de la contratación a 6 meses una vez se levantara el ERTE, lo que aún quedaría por discutir es si en esa indemnización a futuro se tendrá que tener en cuenta, en efectos de despido, esos futuros 6 meses de trabajo que no se va a computar porque el trabajador va a ser despedido a efectos de cotización salarial. Es decir, si se va a tener en cuenta esos 6 meses a efectos de antigüedad y por tanto se tendrá que abonar también esos seguros sociales y se tendrá que tener en cuenta en el cómputo total de la indemnización. Eso es lo que aún estamos pendientes de una transparencia o de una modificación por parte del Estado, en el sentido de que aún no ha quedado correctamente justificado o motivado si las empresas vamos a tener que soportar esos 6 meses seguros de contratación de nuestros trabajadores. O sea, que no solo habrá que pagar los seguros sociales de los 3 meses y medio del periodo. Roberto, se te oye bajo otra vez. Perdón, los 3 meses y medio del periodo que se ha beneficiado la empresa. Esos son seguros. De forma individual, sí, eso seguro, eso lo entendemos. Seguro, pero tú planteas que tendremos que pagar los 6 meses a futuro. En principio, si se entiende que son contratos indefinidos, como supuestamente la situación de ERTE lo que supone es que tienes que... la situación del ERTE a día de hoy es que el trabajador, una vez se reincorpora a su puesto laboral, el empresario tiene que computar 6 meses de trabajo. Esos 6 meses de trabajo, a efecto, lo que queda pendiente de si ese despido improcedente, se van a tener en cuenta efectos de antigüedad y de indemnización, así como abono de los costes salariales, esos 6 meses. Eso es lo que yo entiendo, que como aún no ha quedado suficientemente claro, no, a los de despido improcedente, no... Yo no lo veo claro. ¿De forma individual o de toda la plantilla? No, de forma individual. Sí, De toda la no, plantilla, si estamos hablando de toda la plantilla, estamos hablando de una situación diferente. Correcto, esa es la pregunta. De esa empresa de 10, que tiene a 8 personas de este caso en concreto, es un ejemplo sencillo para entenderlo fácil, sería solamente de esa persona afectada nada más, no de los otros 7. No, si los otros 7 siguen en la empresa, no habría ningún problema. Si me permiten, lo digo porque el otro día precisamente en una charla que tuvieron con una magistrada del Juzgado de lo Social y una del Tribunal Superior de Justicia, en principio el criterio que van a seguir en los juzgados, por eso antes insistía en que es importante no llegar a ese trámite porque no es el mismo criterio el que tiene la tesorería el que tiene el juzgado, es que el incumplimiento de la cláusula de mantenimiento del empleo supondrá la devolución de las cotizaciones de todos los trabajadores incluidos en el ERTE, aunque solo haya un despido improcedente. Y de hecho, yo les planteé una pregunta muy concreta y además seguro que a todos les habrá pasado en algún momento, y es un despido disciplinario con hechos que consigues acreditar en el juzgado, pero que el juez entiende que la gravedad no es suficiente como para el despido, que es lo que nosotros hemos hecho, sino como para una sanción de empleo y sueldo como una sanción muy grave. Y declaran el despido improcedente aunque los hechos han sucedido. Bueno, pues si ese trabajador ha estado en el ERTE y ese despido es declarado improcedente, conlleva automáticamente la devolución de todas las cotizaciones que se han pagado
por todos los trabajadores que han estado en el ERTE. Pero eso es lo que dice el tribunal. Eso es lo que dice el juzgado, que es quien decide al final, El claro. criterio de los juzgados, pero eso, Claro. no es eso no es lo que nos dice la norma. Es que Bueno, la norma es muy interpretativa, la verdad. La norma habla de devolución, de la devolución de las cantidades, ¿no? También dice otras cosas, ¿no? Yo también, además, por aportar, aparte de lo que decía Doris, que además tiene razón en el sentido de que estamos en esa, siempre repitiendo esa incertidumbre, ¿no? De la situación, de cómo van normativizando toda la situación. Ahora mismo, con los papeles que tenemos ahora mismo, y a la pregunta que hace Roberto, en principio, el hándicap que él plantea, que es esa cláusula de mantenimiento del empleo durante 6 meses, y qué hacer con esos trabajadores que va sacando del ERTE, ahora mismo lo único que podemos hacer es acogernos a las excepciones de esa cláusula de mantenimiento del empleo, que son 2. Una es la de y seguro que Santiago y Carlos luego nos podrán explicar con más detalle, porque uno es ese riesgo de la empresa entrar en concurso que permite despedir sin que seamos sancionados por la Seguridad Social a la devolución de las cotizaciones. Y luego hay una cláusula que es un cajón desastre, que es la de que se valorará también en atención a las características del sector, de la normativa laboral aplicable y las especificidades de las empresas que presenten una alta variabilidad o estacionalidad en el empleo. En la hostelería, por ejemplo, donde los contratos fijos discontinuos son algo absolutamente normal, podría ya entenderse que hay una estacionalidad bastante clara. Desde luego esto va a suponer mucha pelea y mucha guerra en el juzgado porque es una cláusula desastrosa, pero desde luego que habilita al despido sin atentar contra esa cláusula. Improcedente, bueno, al despido objetivo, porque desde luego esa es la otra opción. El Real Decreto 9 prohíbe los despidos que traigan causa en el COVID. Pero a partir de ahora, y una vez se levante el estado de alarma, lo cierto es que la perspectiva de las empresas de aquí a final de año, desde luego, no es nada buena, independientemente del COVID o no COVID, es decir, no hay actividad, no hay clientes, no hay turismo, no hay nada, y desde luego el acudir a causas objetivas del tipo económico, del tipo productivo, del tipo organizativo, sin que el COVID tenga nada que ver, también podría ser otra opción. Y aquí retomo lo que decía Doris antes, la incertidumbre. No está nada claro, no está nada claro. No es claro, pero bueno, yo entiendo que es muy defendible. Es muy defendible. Y entiendo que además que el criterio que se va a seguir en los juzgados es un criterio amplio de normalizar una situación que es la propia norma la que ha intentado enmarañar, y la situación desde luego es impepinable, que para las empresas es absolutamente inviable. Es que el problema en este caso, es decir, que si el criterio de los juzgados va a ser ese, en principio al final nadie va, si la situación es esa y el Estado no mejora esa redacción de la norma, si el juzgado ya directamente está determinando que ese va a ser el criterio, durante 6 meses ninguna empresa va a poder despedir absolutamente a nadie. Correcto. Tenemos que decir nosotros entonces a nuestros clientes, no, mire, aunque incumpla por todos lados al trabajador, se lo va a tener que comer durante los 6 meses, salvo que usted quiera hacer frente de todas las indemnizaciones. Es que claro, el planteamiento está hecho, pero si no nos traducen de una forma más transparente la norma, los juzgados obviamente van a actuar A, B y C, porque es que no van a entrar en materia individual de cada una de las empresas, a ver exactamente cuál es la circunstancia de cada uno de los despidos. Claro, ese es el trabajo que tendremos que hacer para poder ayudar, pero desde luego ese es el criterio, y la literalidad de la norma, desde luego, es la de la devolución no dice otra cosa, la devolución de las cuotas exoneradas, ¿no? Entonces, no especifica, no individualiza. Claro, cuando son trabajadores todavía, pero cuando son 600 trabajadores, a ver cómo lo hacemos. Correcto. Sí. Y si el ERTE no termina ahora, sino en septiembre, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo, porque perdón? yo he hablado con Madrid hace una hora
y eso está todavía tratándose, no está claro, aunque hay algunos empresarios que quieren hasta el 31 de diciembre. Eso hasta empresarios y propietarios de una empresa hotelera muy grande, como es la Iberostar, prefieren hasta el 31. Es un problema, ¿eh? Lo tienen todo en stand-by. Claro, Está a ver, todo en stand-by, Dori. Juan Pedro, Un poco complicado, porque depende cómo lo enfoquen los juzgados y depende cómo lo enfoquen la empresa. Es una cosa, como decía también José María, está todo en un lado, en otro, no hay una norma definida. Yo lo veo así, ¿no? Y yo se lo comunico, que me llaman los directores, oye, ¿cómo está esto? Digo, mira, está todavía en stand-by, no hay nada claro. Ahora, como tú dices, despedir a 500 empleados, eso es la empresa se mete en una zona económica muy peligrosa. No solo un hotel, si es una cadena. Por ejemplo, en Canarias. Yo no sé cómo lo ves tú. no es despedir a 500 trabajadores. Lo que estábamos hablando es que si por sancionar, es decir, por si despedir a un trabajador, el criterio va a ser la bonificación, es decir, la devolución íntegra de la bonificación que ha tenido la empresa cuando son 10 trabajadores. Vamos a ver, todo esto también depende de la situación económica de cada una de las empresas, porque obviamente no es lo mismo una empresa que tiene 10 trabajadores, su nivel de cartera es diferente a una empresa que tiene 500 trabajadores, que va a ser una cadena hotelera. Entonces, claro, si una cadena hotelera se ha bonificado durante 3 meses y medio, o incluso si esto sí es verdad, se llegara a ampliar hasta el 30 de septiembre, estaríamos hablando de unos 6 meses y medio de bonificación, pues obviamente, si por un trabajador que hemos despedido tenemos que devolver los seguros sociales, es una situación muy complicada para la empresa. Muy delicada, exacto. Pero, como hemos dicho, tenemos que esperar un poquito más. También es verdad que es lo que la situación es la siguiente: la norma va a salir antes que se empiecen a crear, es decir, que se llegue a un criterio judicial, es decir, ahí entran nuestras discusiones luego con los juzgados, porque el criterio judicial los criterios van a ser de una manera una vez vaya caminando esto por los juzgados. Vale, la norma luego siempre se va generando y se va limpiando. Y eso va únicamente cuando se vaya creando la jurisprudencia. Yo lo veo, no sé. Ayer mismo Pepe Hidalgo, algo con la empresa de Pepe Hidalgo, decía que ellos van a luchar el ERES hasta el 31 de diciembre. Yo no sé, es que yo lo veo tanto por un lado o por el otro, hasta que no salga, como tú dices, Doris, la norma exacta, no sabemos nada todavía. Bien, más preguntas, por cierto, pedirles a los asistentes que si no están interviniendo, apaguen los micros para que la videoconferencia se escuche mejor y se participe mejor. Gracias. Bien, ¿hay más preguntas por parte del interveniente? Sí, creo que acaba de conectarse Navin hace unos minutos. Sí, sí. Si te parece, Navin, estamos en el ámbito laboral, la parte de la videoconferencia del ámbito laboral, con lo cual, haz las consultas que consideres, por favor. No, la verdad que no. Voy a escuchar a ver lo que dicen y ya está. De momento no tengo ninguna consulta, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, Nain. Raquel Arroyo, me extraña mucho que no tenga ninguna pregunta. No, más o menos han cubierto todo lo que hay que esperar. Yo es que no, ahora mismo no podemos hacer otra cosa sino esperar un poco más. O sea que dudas muchas de lo que ocurrirá, pero plantear preguntas, pues no, ahora mismo no, porque seguiremos esperando y pendientes de lo que pase, como bien decía Dori. Bien, en el ámbito de las noticias que les avancé al principio de la videoconferencia,
A pesar de lo que se ha hablado en el Congreso de los Diputados, a través de los distintos apoyos que se han ido realizando para las ampliaciones quincenales de los estados de alarma, habrá que ver si finalmente Canarias tiene algún tratamiento especial y tiene alguna circunstancia específica, y en ese sentido esperemos que el Gobierno de Canarias pues, pueda trabajar con eficacia y conseguir alguna ventaja adicional, ¿no? Desde el punto de vista laboral. Pero de momento, lamentablemente, no tengo ninguna información positiva en ese sentido. Yo, bueno, si no hay más preguntas, yo, Roberto, de imprimir el plan de impulso del sector turístico previo a entrar a hablar del tema del concurso, y esto está hecho por el Gobierno de España y por la Agenda, y la Agenda 2030, que es esto de Podemos, ¿no? De Pablo Iglesias, por lo que yo entiendo. Bueno, habrá que leerlo en profundidad, a ver si realmente esto es un plan realmente de sector turístico o es un brindis al sol, como puede ser también, porque aquello de puedo prometer y prometo, y se dicen cosas muy interesantes, pero no sabemos hasta que no se plasme un decreto o una norma seria y además un decreto o una norma administrativa no va a tener ningún contenido. Esto es pues una declaración de intenciones y de voluntad, de momento. En fin, como lo leamos mejor, pues ya podré hacer alguna cosa de esto y presentar. Si te parece y no hay más duda, pues podemos pasar al tema concursal. Quería hablar, os sigo, ¿no? Pues entonces, seguimos entonces con el tema concursal, y para que me acompañe el compañero Carlos Lazcano y yo. Carlos es asesor de empresas y yo también, abogado también, y yo abogado y también asesor de empresas. Nosotros le enviamos un cuestionario de 132 preguntas exactamente, y para si tenía alguna duda respecto al concurso de acreedores Guía Fácil para No Expertos. O como habrán visto, son preguntas y respuestas muy coloquiales y donde ahí está contenido todo lo que hay que saber en principio del concurso. No hemos recibido ni una sola consulta por parte de ningún asociado respecto a este asunto. Ya ahora el compañero pasará a dar las pinceladas sobre el concurso, los nuevos requisitos, las nuevas posibilidades que ofrece el texto refundido, etc. Pero bien, si bien el texto refundido es, como su propio nombre indica, es la refundición de normas dispersas, puesto que la ley concursal se ha modificado en 28 ocasiones, el texto legal de España más modificado que existe en la historia. Y por lo tanto, yo después ahora ya al cerrar ya haré unas anotaciones al respecto de esto. Y sin más, por cierto, yo he preparado también unas fichas concretas de los plazos preconcursales, el deber legal de solicitar el concurso, qué personas físicas o jurídicas pueden estar afectadas por los concursos, qué son y cuáles son los créditos concursales, comentarios al texto refundido, aparte de las 132 preguntas, y todo eso haré una carpeta, se la pasaré a Esther para que a su vez la difunda entre los asociados para su mayor y mejor conocimiento. Y sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al compañero Carlos Lazcano, que me acompaña. Muy buenos días a todos. Gracias, Santiago, por la presentación, y gracias de nuevo tanto a Roberto como al Círculo por la invitación que se nos ha hecho. En aras de no ser cansino y también de la propia brevedad, nos vamos a remitir, dado que, como acertadamente ha señalado Santiago, tampoco se han suscitado no se ha suscitado ningún tipo de preguntas ni cuestiones en relación a este tema
y en relación al cuestionario y documentación que se ha enviado, y remitiéndonos a la anterior charla en la que en la medida de lo posible se intentó realizar una serie de pinceladas, aunque ciertamente quizás resultaron un poco cansinas dado la cuestión farragosa y ante la que nos encontramos. Entiendo, y dado que la documentación además que les enviará Santiago se centrará en esos aspectos, entiendo que quizás lo mejor es, a modo de resumen, centrarnos en esas tres cuestiones, como son los presupuestos del concurso, tener claro los plazos necesarios para la presentación del concurso, y luego hacer una breve referencia quizás a lo que es el derecho preconcursal, que también toca la cuestión relativa a los plazos. En lo que se refiere así al presupuesto, se mantiene la distinción entre dos presupuestos, el presupuesto subjetivo y el objetivo. El subjetivo, evidentemente, es el quién puede presentar el concurso. El concurso lo podrá presentar bien el deudor o bien podrá ser también solicitado por alguno de los acreedores. Si lo solicita el deudor, hablaremos de un concurso voluntario. Si lo solicitan los acreedores, hablaremos de un concurso necesario. En relación al deudor, se establece que lo podrá presentar tanto el deudor persona física como persona jurídica. En relación a la persona física, el texto refundido lo denomina persona natural. En relación a los acreedores, hace una cuestión siempre durante la vigencia de la ley concursal anterior bastante discutida, si cabía o no la tramitación del concurso cuando solamente hubiese un único acreedor, con independencia de que fuera titular de uno o varios textos. El nuevo texto no lo resuelve expresamente, pero sí podemos decir que lo resuelve indirectamente, dado que en lo que se refiere al concurso voluntario, es decir, a instancia del deudor, siempre se habla de acreedores en plural, y en lo que se refiere al concurso necesario, si bien lo podrá instar un solo acreedor, parece que no cabrá la procedencia de tramitar un concurso con un solo acreedor, puesto que en las causas de finalización del concurso, en el texto refundido en el artículo 465, se prevé que tras la elaboración de la lista definitiva, si solamente hay un acreedor, se procederá a su finalización. Y con ello entendemos que quedan cerradas indirectamente esas dudas que tradicionalmente podían existir. En cuanto a los plazos, es necesario indicar que el texto refundido, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, cuya fecha de entrada en vigor se prevé para el 1 de septiembre y se establece para el 1 de septiembre del 2020, se debe conjugar precisamente con la crisis sanitaria por todos conocida, que ha dado lugar a un Real Decreto de 28 de abril del 2020, el Real Decreto 16-2020, en el cual se establece una importante excepción en relación al plazo en el cual se establece para solicitar el concurso. Esta normativa se va a conjugar durante todo este periodo de tiempo. ¿Qué dice el texto refundido? Pues el texto refundido lo que dice es que el concurso deberá de solicitarse en un plazo de 2 meses a contar desde que el deudor conoce o ha podido conocer, y aquí entramos en el segundo presupuesto, que es el presupuesto objetivo, su situación de insolvencia. Esta insolvencia, para presentar el concurso, es la insolvencia actual, es decir, cuando el deudor ya conoce que no va a poder pagar, no va a poder atender regularmente sus obligaciones, bien porque tiene ya una serie de impagos, una serie de vencimientos que va a saber que sabe que no va a poder afrontar, y en aras de facilitar todo esto, la ley, en el artículo 2.4, establece lo que denomina hechos externos reveladores de esta situación de insolvencia, que a su vez habilita a los acreedores para pedirlo, como son sobrecimientos generales a los pagos, y que los 3 meses anteriores a la declaración del concurso se estén impagando ya salarios a los trabajadores, se estén impagando ya cuotas de seguridad social, cuotas tributarias, que se hayan decretado una serie de embargos sobre sus bienes y no queden bienes libres, pues eso serán una serie de hechos externos que deben de llevar al empresario a solicitar el concurso dentro de esos 2 meses siguientes. Ahora bien, el Real Decreto promulgado durante el estado de alarma prorroga este plazo hasta el 31 de diciembre del año 2020. Es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2020, aunque se produzca esa situación de insolvencia, aunque se den esos hechos externos, no existirá la obligación legal de solicitar el concurso de acreedores. La principal finalidad que tiene todo esto y el principal efecto que tiene el solicitar el concurso en plazo, en cuyo estudio no vamos a entrar en el día de hoy, pues sería excesivamente detallado, es la cuestión relativa al problema de la calificación del concurso. Si se incumple y hay un retraso en esa solicitud, ello puede llevar a una calificación del concurso como culpable, y la culpabilidad a su vez puede suponer importantes responsabilidades para los administradores de la compañía, liquidadores, incluso directores generales, tanto los que lo son como los que lo han sido en los 2 años anteriores a esa declaración de concurso. La responsabilidad penal, ¿no?
tanto penal como la responsabilidad de cubrir el denominado civil, déficit concursal, es decir, esa diferencia que ahora ahora... que quedara claro Exacto. que la responsabilidad más temible es la responsabilidad penal. Efectivamente, tanto la penal como la económica, por así decirlo, del déficit concursal, que ahora se precisa y se fija en lo que es el hecho de que la masa activa, es decir, el conjunto de bienes y derechos del patrimonio de la deudora, sea menor a la masa pasiva, el conjunto de créditos y deudas que tenga. Con esa diferencia, ahora se define ya como déficit concursal, puede suponer una responsabilidad de los administradores si incumplen este deber de declarar el concurso en plazo. Enlazando con estos plazos está la cuestión relativa al derecho preconcursal. El derecho preconcursal, digamos que se asienta básicamente en tres figuras. Por un lado, la comunicación de la apertura de negociaciones, los acuerdos de refinanciación que enlaza con esta comunicación de apertura de negociaciones y los acuerdos extrajudiciales de pago a los que se puede llegar con los acreedores. La comunicación de apertura de negociaciones, como su propio nombre indica, consiste simplemente en comunicar al juzgado que se han abierto negociaciones con los acreedores con dos objetos, y los objetos los delimita el texto. O bien para obtener una serie de adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o bien un acuerdo de refinanciación. Respecto a estas adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, la ley a su vez establece unos límites en cuanto al contenido del convenio. El convenio podrá ser un convenio de quita, respecto al cual no hay límites, se podrán establecer quitas hasta el 98% de los créditos, espera si se fija un límite temporal, no se podrán acordar aplazamientos mayores de 10 años, o bien, y será normal que el convenio conjugue ambos aspectos, la quita y la espera. ¿Cuál es el momento para realizar esa comunicación? Pues esto enlaza con el deber de declarar el concurso. La comunicación de la apertura de negociaciones deberá de realizarse dentro de ese plazo de 2 meses para solicitar el concurso. ¿Qué efecto tiene esa comunicación? Pues bien, si se realiza esa comunicación dentro del plazo al que acabamos de hacer referencia, el principal efecto es que se amplía el plazo temporal para solicitar el concurso y se amplía a 3 meses. Durante 3 meses se podrán llevar a cabo todas las negociaciones para obtener uno de estos dos acuerdos, o bien un convenio, o bien un acuerdo de refinanciación. ¿Qué efecto principal también tiene? Pues que quedan paralizadas las ejecuciones que estuviesen en curso, o bien se suspende la posibilidad de iniciarlas. No obstante, debemos indicar que esto no es una regla general, esto es una regla general, pero caben excepciones en función de que se trate de ejecuciones de créditos de pasivo financiero o con garantías reales, en cuyo caso habrá que ver si se trata o no de bienes afectos a la actividad, que son necesarios para la actividad, en cuyo caso sí se produce esa suspensión y esa prohibición de inicio, o en caso contrario se podría entender que sí cabe la posibilidad de continuar esa ejecución. Si se trata de pasivo financiero, para que tenga lugar esta suspensión o esta imposibilidad de iniciar acciones, es necesario que lo apoyen al menos el 51% de esos acreedores. Ya hemos hecho referencia al convenio brevemente y haremos también referencia al segundo aspecto de esta apertura de negociaciones, que son los acuerdos de refinanciación. Los acuerdos de refinanciación a su vez pueden ser o bien colectivos, llegar a acuerdos con todos los acreedores, o bien se pueden llegar a acuerdos singulares con uno o varios acreedores. Estos acuerdos de refinanciación deben de formalizarse dentro del plazo al que hemos hecho referencia inicialmente, es decir, dentro de ese plazo de 3 meses. Si dentro de ese plazo de 3 meses esas aperturas de negociaciones no llegan a buen fin en ninguno de los dos aspectos señalados, pues evidentemente habrá que solicitar el correspondiente concurso de acreedores. En cuanto al acuerdo de refinanciación, también está sujeto a una serie de límites. No se pueden adoptar cualquier tipo de acuerdo de refinanciación. Así será necesario que en todo caso el acuerdo sea adoptado por al menos 3/5 partes del pasivo del deudor. Se establece también una prolija regulación en función de los acreedores con garantías reales o bien no tengan garantías reales, sino son títulos de hipotecas, etc. Y finalmente la última figura del derecho preconcursal que regula actualmente el texto de refundidas es el denominado acuerdo extrajudicial para el pago. El acuerdo extrajudicial para el pago de deuda se asienta sobre una figura que regula ahora el texto refundido, que es la figura del mediador concursal. El mediador concursal, como también su propio nombre indica, es una figura que mediará entre el deudor
y los acreedores en orden a alcanzar fundamentalmente o bien esos convenios o bien ese convenio de acuerdo extrajudicial de pago en los términos a los que ahora previamente nos referiremos. Para que se pueda el deudor acoger a esta figura del acuerdo extrajudicial de pago, es necesario que, si es una persona física, se prevea que su pasivo no sea mayor a 5 millones de euros. Si es una persona jurídica, se prevea que su pasivo no será superior a 5 millones de euros, o bien que no tenga más de 50 acreedores. En cuanto a este acuerdo extrajudicial de pago, se regula en sintonía con el convenio y el acuerdo que se alcance podrá ser un acuerdo de quita, en los términos antes indicados, de espera no superior a 10 años, o bien de quitas y espera. Tanto en el caso del acuerdo de refinanciación como en estos acuerdos extrajudiciales será necesario que vayan acompañados siempre de un plan de pago y de un plan de viabilidad. El plan de viabilidad, entendiendo por tal, aquellos casos en los que evidentemente la empresa prevé que va a hacer frente a los pagos de esos acuerdos con cargo a los ingresos y a los que se produzcan con la continuidad de la propia empresa. Y esto viene a ser muy en síntesis y de forma muy resumida lo que vienen a ser estos aspectos que actualmente toca el texto refundido. También se establece un plazo nuevo en ese Real Decreto del 2020, promulgado con ocasión del COVID, que afectará a aquellas empresas que ya tengan a fecha de hoy formalizado un acuerdo de refinanciación. En el caso de que a fecha de hoy tengan un acuerdo de refinanciación y que evidentemente por razón del COVID se vea que son de difícil cumplimiento, se establece hasta el 15 de marzo del año 2021, un plazo de un año, comunicar al juzgado que se van a abrir negociaciones para modificar ese acuerdo de refinanciación que ya estuviese firmado. Por último, indicar también en relación al COVID que también se establece una modificación en cuanto a lo que es la disolución, la obligación de disolver la compañía por razón de pérdidas, no confundir con la insolvencia anteriormente mencionada. En este sentido, se establece que las pérdidas que haya generado la empresa durante el ejercicio económico de 2020, que se cierra el 31 de diciembre del 2020, no se van a tener en cuenta al objeto de esa obligación legal que tiene la compañía cuando el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, de ampliar capital o bien someter la disolución, sino que se amplía hasta el 31 de diciembre del 2021. Se tendrán en cuenta las pérdidas al cierre del 2021 y las del 2020 no se van a tener en cuenta. Y poco más que añadir, remitirnos como señalado Santiago, a la documentación que se les ha enviado y a la relación de preguntas y respuestas que entendemos que recoge con bastante precisión todos los aspectos del concurso que son de mayor interés en el momento actual en el que evidentemente todavía no nos encontramos en una gran etapa de incertidumbre en toda esta, como consecuencia de toda esta situación. Porque además hay que recalcar que en su mayoría la ley concursal es de pura técnica procesal. A los empresarios lo que les interesa, salvo tu mejor opinión, sí, será conocer cuándo tiene que actuar y cómo puedo saber que estoy en esta situación, como bien nos has explicado tú también, ¿no? Entonces, yo para esto... La segunda pregunta. Yo tengo dos empresas que me han comunicado que van a pasar a concursar. Te lo voy a mandar a ti y te lo pongo en contacto contigo para que tú la saques directamente. Muy bien, pero el tema también, la figura del preconcurso a la que ha aludido también el compañero, es muy importante. Yo, como tú llevas el tema directamente con él, pues yo te lo paso a ti, la información completa. Muy bien, muchas gracias, Juan Pedro. Pues como decía, lo único que sí les aconsejamos desde aquí nosotros, a todos los empresarios, que en este caso no el asesor, que todo el mundo tiene su asesor, y pues en este caso debería ir más que al asesor normal de la asesoría típica, acuda también preferentemente al abogado o al abogado, porque un concurso tiene implicaciones laborales y mercantiles. Y tiene que ir a expertos, porque esto no es un pleito de renovación de cantidad, ni un pleito de desahucio, sino esto tiene implicaciones muy serias e importantes para la vida de los empresarios, para el futuro de la empresa y de la familia en definitiva. Por tanto, lo que a los compañeros es que acudan, por favor, a profesionales especializados en la materia laboral y concursal para resolver su problema
incluso aquellos empresarios que sean autónomos, pues les invito a que acudan al tema de la segunda oportunidad, que si les parece también podemos tener en una próxima sesión un monográfico también al hilo del tema laboral, ya hablar del tema de la segunda oportunidad, que eso será muy importante para todo el sector de autónomos. Y por mi parte, por nuestra parte, creo que estamos ya concluidos, presidente. Gracias. ¿Alguna pregunta de los asistentes a esta parte de la presentación? ¿Alguna pregunta que quieran formularle tanto a Santiago como a Carlos, por favor? Yo no tengo ninguna. Sí, por favor, el micro, si no van a participar, por favor apagar el micro porque se escucha mal la grabación, Juan Pedro. Vale. Gracias. Bien, pero no hay preguntas en concreto en el ámbito concursal. Pues si les parece, Santiago, si me quedo algo detrás, recordarles a todos los asociados que tenemos un servicio gratuito de primera consulta laboral que está publicado el acceso en la página web en un apartado correspondiente y que pueden hacer las consultas por escrito de forma gratuita a los asesores jurídicos, a los abogados que tenemos en convenio en distintas materias, en el ámbito laboral, que están aquí presentes en esta videoconferencia, tanto Doris como José María, en el ámbito fiscal con Asunción Lainez, en el ámbito mercantil, que está Santiago en esta reunión, en el ámbito civil también, en el ámbito especial de derecho de protección de datos, que está Martín, protección de datos y derecho de todo el ámbito de tecnologías y de nuevas tecnologías. ¿Y quién se me queda? ¿Se me queda alguien más? ¿Es Santiago? Sí, está Montero Aramburu también, en el ámbito de derecho administrativo, con lo cual creo que no se me queda nadie, pero son los servicios que tenemos gratuitos para los asociados y a disposición de todos ustedes, con lo cual recomendarles que hagan las consultas que consideren porque bueno, es un esfuerzo que ha hecho el Círculo que vale la pena aprovecharlo. Yo como también representante un poco del grupo de asesores, invitarles a que por favor nos contacten, que nosotros estamos para esto, estamos contratados para resolver todas las consultas y dudas que ustedes puedan tener en su empresa o en la empresa familiar o en donde sea. Pero para eso estamos todos aquí y estamos pendientes de ustedes y anímense por favor a resolver las dudas que tengan con nosotros, que estamos al servicio del Círculo Empresario, todos al servicio de ustedes. Nada más. Pues si no hay ninguna pregunta, agradecer también los servicios del señor Carlos Lascano y bueno, pues damos por finalizada la presente videoconferencia y deseándole lo mejor a todos y que tengamos prontamente pues un inicio de actividad que sea ilusionante y que por lo menos tengamos algo de actividad, de ingresos para pagar todas nuestras obligaciones de todos los sentidos y sobre todo pues seguir aguantando este temporal que nos va a hacer falta bastante ilusión y ánimo. Un saludo a todos y un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego.